Buenas tardes, señores estudiantes. Estamos en la clase de física uno, con el movimiento de tiro parabólico. Continuamos con la clase 3 sobre Antonio del peso. Pues vamos a empezar, ¿no? En este caso, vamos a empezar con un pequeño video para que se animen y nos entremos en el tema, ¿no? ¿Te has preguntado por qué las pelotas viajan en curva cuando las lanzas? Hoy vamos a experimentar con el tiro parabólico utilizando pelotas y una rampa. Prepárense para descubrir cómo los... ¿Alguna vez te has preguntado por... Prepárense para descubrir cómo los ángulos y la velocidad afectan el alcance de un objeto. ¿Empezamos? Colocaremos nuestra rampa en diferentes ángulos usando libros o cajas. Ahora soltaremos una pelota y observaremos dónde aterriza. Pero ojo, aquí hay algo importante. El ángulo y la velocidad inicial son clave para determinar qué tan lejos llega. Cuando usamos un ángulo más pronunciado, la pelota sube más alto, pero no alcanza tanta distancia. En cambio, con un ángulo más bajo, la pelota llega mucho más lejos. Esto es porque estamos explorando los principios del tiro parabólico, donde la trayectoria de un objeto depende del ángulo y la fuerza inicial. Este experimento nos ayuda a entender cómo funcionan los movimientos en dos dimensiones. Como cuando un futbolista golpea una pelota, ¿qué tan lejos puedes hacer que llegue tu pelota? Arma tu rampa, experimenta y cuéntame en los comentarios. Y no olvides, por supuesto, compartir este video para seguir experimentando. Hasta pronto. Bien, entonces, como vimos el video, pues se puede experimentar este movimiento con materiales simples, lanzando una pelota con diferentes ángulos y podemos ver qué distancia puede recorrer ese balón, ¿no? Anímense a experimentar en sus casas y la pregunta es, ¿qué pueden notar a medida que cambia la inclinación, o sea, el ángulo de elevación del lanzamiento de la pelota y la velocidad? Si ustedes le cambian y generan una fuerza más grande para que vaya más rápido al momento de salir de la rampa, ¿qué cambia? ¿Qué efecto hace? Si alcanza mayor distancia, si baja en la velocidad, si baja la distancia de alcance hasta donde llega la pelota. Entonces, todas esas preguntas se pueden contestar experimentalmente, ¿no? Vamos a ver, continuamos con la clase. Entonces, esto es lo que estamos describiendo, que a diferentes ángulos de inclinación, ¿verdad? La pelota va a alcanzar diferentes distancias. Entonces, podemos ver que aquí se alcanza diferentes distancias, ¿sí? En 15 grados, en 30 grados, ¿no? ¿Sí? Diferentes distancias a medida que cambia el ángulo de inclinación. También es importante ver la velocidad, ¿no? La velocidad de inicio, dependiendo de qué tanta fuerza yo le golpee a la pelota, pues va a tener una velocidad inicial diferente, ¿no? Entonces esa velocidad inicial también influye en el alcance de la pelota, de cuán lejos llega, ¿no? Y también va a influir en la altura que alcance la pelota. Recordemos que esta distancia la podemos llamar X y esta distancia de altura podemos llamar delta Y, ¿no? Delta Y, que es la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos ver más adelante con un ejercicio. Y entonces las alturas y las distancias pues van a depender de la velocidad inicial con la que yo arranque la pelota, dispare la pelota. Y también va a depender del ángulo de inclinación con la que haga ese movimiento, ¿no? Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a borrar esto. Entonces, como estamos en una clase en línea, pues les animo a que entrar a esta página, ¿no? Esta página que se llama PET, petcolorado.edu.es. Este enlace les voy a mandar por el chat de Zoom para que ustedes puedan entrar en este momento conmigo y podamos explorar algunas situaciones que nos va a interesar ahora, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso.
Vamos a- vamos a entrar a esta página, en la P Colorado. Aquí está, P Colorado. Y nos vamos a ir acá en la parte que dice física. En la parte que dice física. ¿Ve? Parte que dice física. Y aquí, ahí tenemos las simulaciones. Aquí en las simulaciones, pues es importante ver este, que tenemos todos los fenómenos físicos que podemos estudiar a lo largo de nuestra vida, ¿no? En lo largo de nuestra carrera, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en lo que es el movimiento, sobre el movimiento, sobre el movimiento, y nos vamos a concentrar en un movimiento, vamos buscando por aquí, y tenemos este de aquí, movimiento de un proyectil. En el movimiento de un proyectil, pues se nos va a abrir la página de simulación, ¿sí? Y donde vamos a poder aquí explorar algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos a la parte de introducción y vemos aquí un cañón en la cual podemos disparar con diferentes rapidez iniciales, ¿sí? Y también podemos calibrar la altura de donde queremos disparar. A su vez, también podemos, seleccionando el cañón, subir y bajar el ángulo de inclinación del cañón, ¿verdad? Entonces, disparemos, por ejemplo, aquí está el botón de disparo. Ven cómo el cañón está muy fuerte la velocidad de disparo. Vamos a bajarlo un poquito y vemos cómo a medida que yo cambio la velocidad de disparo y a medida que yo cambio el ángulo de inclinación, pues el cañón va a disparar a diferentes distancias. También va a tener diferentes alturas, ¿sí? Entonces, vamos a jugar un poco con la altura. Por ejemplo, vamos haciendo un tiro parabólico completo, en la cual tenemos, vamos a poner 10 metros sobre segundo y vamos a disparar el cañón. Bien, entonces vemos que a 50 grados, pues el cañón tiene una distancia de X desde que se disparó de 11,5 metros. Yo puedo cambiar el ángulo de inclinación y vemos cómo gana altura el cañón, pero el alcance es menor, ¿sí? Vamos a subir un poquito más el grado de inclinación, vamos a ver qué pasa. Sube, gana altura, sí, pero el alcance es menos. Vamos a bajar un poco a 25 grados a ver qué pasa con el disparo. Miren cómo va disparando. Ahora su alcance es un poquito más acá. Entonces, vemos que vamos a subir la velocidad a ver qué pasa. Tiene mucho más alcance, pero el ángulo sigue siendo igual, pero hemos cambiado la velocidad. Aquí es importante ver que si mantenemos una velocidad inicial constante, constante, ahí le tiene el blanco, pues con esa velocidad inicial constante, pues podemos ir jugando, viendo qué alcance nomás tiene, qué trayectoria tiene la pelota, dependiendo del ángulo de inclinación. ¿Sí? Pueden hacer ese ejercicio ahora, que tienen el enlace, ir jugando con la inclinación sin cambiar de la velocidad inicial para que vean el efecto que tiran, que forman ese disparo al ser movimiento parabólico. Miren cómo a medida que gano ángulo, pues el alcance, la distancia horizontal en X, donde va la pelota, es menor, ¿no? A medida que yo alzo el ángulo, pues esta altura de disparo, pues va a ser mayor la altura máxima, ¿verdad? Altura máxima. Entonces, vemos cómo se cambia a medida que sea una velocidad inicial constante, el ángulo de inclinación al momento de cambiar, pues el alcance va a ir cambiando, ¿no? Va a tener diferentes distancias.
¿no? Ese es el efecto del tiro parabólico. Si tienen alguna pregunta, pueden decírmela con mucho gusto en la caja del Zoom y podemos continuar. Bien, entonces, una vez vista la simulación, pues acordémonos de los ya fórmulas ya vistas, tanto el movimiento horizontal como el vertical, pues en el horizontal sabemos que es una velocidad constante en X, no hay cambio en la velocidad, y en el movimiento vertical, pues es el movimiento en el cual va de arriba hacia abajo, pues se rigen por estas fórmulas, ¿no? Y las componentes, que es importante verlas, que la velocidad inicial con la que comienza el tiro por parabólico, pues se puede descomponer tanto en velocidad en X como velocidad en Y. Velocidad en X constante, velocidad en Y es variable, porque esa va a depender de la gravedad. Y también podemos ver el ángulo de inclinación, una nueva fórmula, donde el ángulo de inclinación, en la cual si es que nos piden, pues es tangente a la menos uno de la velocidad en Y dividido para la velocidad en X. Bien, ahora vamos aquí a un ejercicio. Esta clase nos vamos a concentrar en un ejercicio en la cual dice dónde caerá la ayuda. Vamos viendo la situación, pues es un avión, ¿verdad? En la cual está volando en línea recta de manera horizontal con una velocidad de 40 metros sobre segundos y una altura de 100 metros. ¿Sí ven? Entonces, se pide que, vamos a leer la pregunta, dice que un avión de rescate en Alaska deja caer un paquete de raciones, ¿sí? De emergencia para unos excursionistas varados, como se muestra en esta figura, con una velocidad horizontal de 40 metros por segundo y una altura de 100 metros. Entonces, aquí tenemos un paquete que el avión va a soltar, ¿ok? Va a soltar. Entonces, ¿qué se pregunta? Se pregunta, ¿dónde golpea el suelo el paquete respecto a su punto de liberación? Es decir, si aquí es el punto de liberación, este va a ser el punto de referencia donde se va a liberar el objeto y está preguntando qué distancia en X va a recorrer esa pelota o esa ayuda para alcanzar el suelo. Esa es la pregunta. También preguntan las componentes horizontales y verticales de la velocidad del paquete justo al momento de golpear el suelo. Justo aquí me está preguntando qué velocidad en y qué velocidad en X tiene el objeto, la ración de comida que va a llegar al suelo como ayuda. Y por último, me piden el ángulo de impacto, ¿sí? El ángulo de impacto es el ángulo que se mide desde la horizontal hacia la velocidad final en este caso, es este ángulo de aquí. Cualquier ángulo es con el que cae al piso, ¿sí? Ese es el ángulo de inclinación. Entonces vamos a resolver este ejercicio en esta clase e ir explicando algunas cosas que es necesario aclarar de de las clases anteriores, ¿no? Entonces continuemos. Vamos. Entonces. Primeramente, para resolver este tema, ¿sí? Es importante saber el sistema de referencia, ¿sí? Entonces, aquí he puesto los mismos gráficos, ¿sí? Y aquí está nuestro sistema de referencia, ¿sí? Entonces, veamos. La altura siempre va a ser un delta Y, que es velocidad final menos velocidad inicial, perdón, es distancia final menos distancia inicial. Altura final menos altura inicial. Eso es. Altura final menos altura inicial. Entonces, según yo cómo ponga el sistema de referencia, ese delta Y me va a salir un valor. Pero siempre es Y final menos Y inicial. Entonces, veamos. Si yo pongo el sistema de referencia en el piso donde va a caer la parte donde va a caer eh, la ración, ¿verdad? Veo que el avión lanza el objeto arriba, está arriba. Esa altura es positiva, ¿sí? Entonces, mi Y inicial es positiva, ¿sí? Mi Y inicial positiva.
todo lo que está para arriba es positivo, todo lo que está para abajo es negativo, para la izquierda para la derecha positivo, para la izquierda negativo. Y mi y final, como estoy en el sistema de referencia, aquí estoy en el piso mismo, pues mi y final va a ser cero, ¿sí? Y inicial 100, y final cero. Aplicando la fórmula será y final menos y inicial. Y final va a ser cero, y inicial menos y inicial que es 100 positivo. Al hacer el cálculo, mi delta Y va a ser menos 100 metros. ¿Qué pasa si yo tomo el sistema de referencia no aquí en el piso, sino justo a la altura del avión? Mi piso imaginario, mi sistema de referencia imaginario será ahí, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿cuál es mi Y inicial y cuál es mi Y final? Entonces, para mi sistema de referencia estando en el avión, cuando parte el objeto, mi altura, en este caso mi inicial, es cero. ¿Por qué? Porque está a nivel del eje X, ¿sí? No ha subido ni bajado del sistema de referencia. Está ahí justo ahí en medio, justo a esta altura del eje X. Mi Y inicial es cero. Y mi Y final va a ser la distancia que recorrió hacia abajo. Pero como hacia abajo las cantidades aumentan negativamente, entonces mi Y final es negativa, ¿sí? Esa es la diferencia entre colocar mi sistema de referencia en el piso o mi sistema de referencia en el avión. Haciendo los cálculos, Y final menos Y inicial dará lo mismo, porque la Y final será negativo 100 metros, menos la Y inicial que será 0 metros, porque mi sistema de referencia está en el avión ahora. Entonces, haciendo el cálculo, pues vemos que me sale menos 100. Vean que la Y final, la Y menos la Y inicial para el delta Y, tanto de un sistema de referencia como el otro, al final me da lo mismo. Lo importante es saber definir dónde está mi Y inicial y mi Y final con su respectivo signo. Acuérdense que todo lo que está para arriba es positivo y todo lo que está para abajo es negativo. Teniendo en cuenta esto, ya podemos avanzar con la resolución de un ejercicio que nos hemos planteado el día de hoy. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, pueden decírmela ahora y la resolvemos y avanzamos el conocimiento que estamos adquiriendo, ¿no? Entonces, continuamos ahora con el ejercicio. Vamos a tener en cuenta que ya hemos sacado nuestro Y final menos Y inicial. En este caso vamos a poner el sistema de referencia aquí, ¿sí? Pero ya hemos sacado mi delta Y inicial. Entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, necesitamos saber dónde golpea el suelo el paquete respecto a su punto de liberación. Ya tenemos los datos. Hay que es importante primero sacar los datos. Mi velocidad inicial en X, 40 metros por segundo. Mi velocidad inicial en Y es cero. ¿Por qué mi velocidad inicial en Y es cero? Porque justo aquí, en este momento, solo el avión se mueve horizontalmente. No hay movimiento de manera vertical, ni arriba ni abajo. Entonces, el paquete que está aquí también tiene ese movimiento horizontal. No tiene un movimiento hacia arriba y hacia abajo justo en ese instante. No tiene una velocidad vertical. Entonces, la velocidad vertical del avión en ese instante que va de manera horizontal, la velocidad vertical es cero. Y el paquete que suelta el avión también tiene la velocidad vertical cero. La gravedad la vamos a tomar como 9,8 metros por segundo y el delta Y que sacamos, dependiendo del sistema de referencia que hemos tomado, tanto aquí o abajo o arriba, pues vemos que ya sacamos que era menos 100 metros. Entonces la pregunta es, ¿dónde golpea el suelo el paquete respecto de sus puntos de liberación? Estamos hablando de esta distancia de aquí, esta X. Entonces vamos a empezar. Vemos que la fórmula que vamos a utilizar es el espacio es igual a velocidad inicial en X por tiempo. Y también vamos a utilizar el delta Y igual a velocidad inicial en Y por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado. Eso es lo que vamos a utilizar.
Ahora tenemos el procedimiento, ¿no? Partimos de esta fórmula, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el alcance que necesitamos, este alcance en X, necesitamos, depende de la velocidad inicial en X y también depende del tiempo. Pero la velocidad inicial en X sí tenemos, ya la tengo acá como dato, pero yo no tengo el tiempo todavía, yo no sé. Si yo necesito este tiempo para que esa velocidad inicial en X, al momento de multiplicarse, me dé la distancia inicial que me están pidiendo. Entonces, ese tiempo lo saco de aquí, de esta ecuación de aquí. Entonces, tomando esa ecuación, reemplazamos los valores. Delta Y nos salió menos 100, como ya hemos visto. La velocidad inicial en Y es cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el avión se mueve horizontalmente y tanto el paquete como el avión no tienen velocidades verticales. Entonces la velocidad inicial en Y es cero. Menos un medio de la gravedad de 9,8 por tiempo al cuadrado. Poniendo los valores, están ahí. Reduciendo, ese cero no existe, entonces podemos quitarlo. Podemos dividir 9,8 para 2, nos dará 4,9. Aquí podemos cambiar el signo, ¿verdad? Menos y menos en una ecuación, multiplicamos a todo por -1 y queda 100 igual a 9t, 4,9 por t al cuadrado. Ahora, como la variable la tengo del lado derecho, ¿verdad? Entonces sería más fácil ponerla del lado izquierdo para que no se nos complique la situación al momento de despejar. Entonces vemos que ese 4,9 está multiplicando el t cuadrado, entonces lo mandamos a dividir al otro lado. Una vez que lo mandamos a dividir al otro lado, pues podemos sacar la raíz cuadrada, el t cuadrado al lado izquierdo y la raíz cuadrada al lado derecho, ¿sí? Porque es una ecuación. Entonces simplificamos el cuadrado con la raíz cuadrada del índice de la raíz y solo me va a quedar T. Si no están viendo bien la gráfica, vamos a ver si, espero que vean bien la gráfica, creo que sí, la ven bien. Vamos a poner esto por acá, para que puedan ver. Listo. Entonces, continuamos. Entonces, nos queda la raíz cuadrada de 100 dividido para 4,9. ¿Sí? Entonces, haciendo ese cálculo en su calculadora, pues vamos que el tiempo t es 4,52 segundos. ¿Sí? Ese es el tiempo que demora desde que se suelta del avión el paquete hasta llegar al piso. Ese es el tiempo. Entonces, con ese tiempo ya podemos utilizar esta fórmula, ya la podemos utilizar, ¿sí? Ya la podemos utilizar y reemplazar los valores en esa fórmula correspondiente. Entonces será 40 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial en X, que es constante, no cambia, ¿verdad? Y durante toda la trayectoria es la misma, y la multiplicamos por el tiempo que voló el paquete al caer al suelo. Eso nos da como resultado 181 metros, ¿de acuerdo? Entonces, si ahí tienen alguna pregunta, lo podemos resolver. Entonces, importante saber que estos tipos de movimientos vamos a jugar con los dos movimientos independientes, tanto en X como Y. Justamente este es el caso, ¿no? Necesitábamos el alcance en X, la distancia en X, pero para eso necesitábamos el tiempo. Pero no podíamos resolverlo porque no teníamos ese valor. Entonces lo sacamos de las ecuaciones de movimiento de caída libre, ¿sí? Entonces, una vez teniendo ya el primer valor, pues vamos a la siguiente pregunta del ejercicio. En este caso tenemos ahora que nos piden cuáles son las componentes horizontal y vertical del paquete, ¿sí? Cuando cae en el suelo, justo cuando cae en el suelo. Como ven la gráfica, aquí he puesto la gráfica como tal, donde la velocidad con la que impacta el suelo lleva la dirección de la trayectoria. O sea que aquí en este punto, sería mi velocidad final. ¿Sí? Pero como ya sabemos, ¿verdad? De las clases anteriores, pues las velocidades las podemos descomponer en sus coordenadas cartesianas.
tanto en X como en Y. En este caso será mi velocidad final en X y mi velocidad final en Y. El ángulo de inclinación con que cae la pelota al piso será desde el eje X hasta la velocidad final en Y. En este caso, ese ángulo está conforme a las manecillas del reloj. ¿Sí? Eso vamos a tenerlo en cuenta después. Entonces vamos a seguir. Entonces ya tenemos los datos, los mismos datos. Ahora le podemos añadir que la distancia es 181 metros y la velocidad en X es una constante, no se va a mover, sigue siendo 40 metros por segundo y el tiempo es de 4,52 segundos. Ahora vamos a sacar la velocidad final en Y. Entonces, en en esta fórmula que tenemos aquí, pues vemos que tenemos la gravedad, tenemos el tiempo ya. ¿Tenemos la velocidad inicial en Y? Sí, porque la velocidad inicial en Y es cero. Entonces ya podemos sacar directamente la velocidad final en Y. Recordemos que la velocidad final la velocidad inicial en Y es cero, ¿sí? Y el tiempo ya lo sacamos anteriormente de la parte anterior. Entonces podemos decir que esto es igual a cero menos la gravedad multiplicado por el tiempo que ya lo podemos reemplazar. Y eso nos sale una velocidad negativa, menos 44,3 metros sobre segundo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué sale negativo, profesor? Sale negativo porque recuerden que nuestro sistema de referencia que hemos tomado, que es el plano cartesiano, todo lo que está para abajo es negativo, menos y. Y esta velocidad que está aquí apunta hacia abajo. Entonces, como apunta hacia abajo, la velocidad que va a salir es negativa en esa componente en Y. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vemos que la velocidad inicial en X es la misma velocidad final en X porque esa no cambia. En X el movimiento es constante, es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la velocidad final en X es 40 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos las componentes horizontales y verticales cuando el paquete llega justo al suelo. Entonces, esto no nos pidieron, pero necesito que ustedes, para reforzar el conocimiento, ustedes lo realicen en sus cuadernos, donde vamos a sacar la velocidad final, ¿sí? Ya teniendo las componentes tanto de la velocidad final en Y y la velocidad final en X, ya podemos reemplazar por teorema de Pitágoras esta fórmula que está aquí. La raíz cuadrada de la velocidad final en X al cuadrado menos la velocidad final en Y al cuadrado. Realicen esto, por favor, y me indican qué le salió de velocidad final. Reemplazamos simplemente los valores de tanto de la velocidad en Y y la velocidad en X en la fórmula y sacamos por Pitágoras la velocidad final. Listo. Le doy un momento para que hagan ese ejercicio y continuamos luego. Bien. Una vez que ya hayan hecho ese ejercicio, pues vamos a continuar con lo siguiente que nos pide en el ejercicio para concluir la clase, ¿no? Bien. Ahora nos piden el ángulo de impacto, ¿sí? Nos están pidiendo ahora este ángulo que está aquí. Con respecto al eje X, ¿qué ángulo cayó? El paquete. Listo. Entonces, tenemos los datos, ya podemos incluir la velocidad en Y, ¿sí? La velocidad en Y. Ustedes me comentan qué les salió de la velocidad final, ¿sí? Acuérdense que yo les puse a que terminen con esta parte de aquí, cuál es la velocidad final. Ahora, eh, lo que nos piden ahora es el ángulo de inclinación, ¿sí? Listo. Entonces, para eso vamos a utilizar esta fórmula que está aquí, ¿sí? Esta fórmula que está aquí, donde el ángulo de inclinación es igual a la tangente a la menos uno de la velocidad final en Y dividido para la velocidad horizontal.
siempre será la tangente a la menos uno de la velocidad en y dividido para la velocidad en x. No es al revés, cuidado, ponen estos valores al revés. Siempre es la velocidad en y sobre la velocidad en y. Como ya tenemos esos valores, pues ya podemos reemplazar con su signo correspondiente. En este caso, la velocidad en y salió negativa. Hay que ponerlo con su respectivo signo. En este caso, ya teniendo eso, pues tenemos que es igual a la tangente de -1,1. Entonces eso nos da un ángulo de -48 grados. ¿Por qué sale negativo, profesor? Porque acuérdense que los ángulos se miden conforme a las manecillas de reloj o antihorario. En este caso, el ángulo de inclinación es conforme a las manecillas de reloj a partir del eje X. ¿Sí? Entonces, sabemos que si un ángulo se mide en este sentido, en sentido conforme van las manecillas del reloj, los ángulos son negativos. Y si los ángulos se miden contra las manecillas del reloj, ¿sí? Los ángulos son positivos. En este caso, parte desde el eje X, el ángulo, y va hacia el vector de velocidad final. Entonces toma ese sentido horario. Así se manejan las manecillas de reloj. Entonces vemos que este sentido me da un ángulo negativo, ¿sí? Negativo. Entonces vemos que analíticamente, haciendo la fórmula, sale ese ángulo negativo. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, podemos contestar y resolverla ahora. Si no, continuamos la clase. Listo, entonces. Entonces hemos visto un ejercicio completo de tiro parabólico, en este caso de un avión que necesita este, llevar cargamento de comida y alimentos como ayuda, ¿no? Entonces, aquí les dejo unos tips, unos órdenes que se necesita para hacer este tipo de ejercicios, ¿no? En este caso, en el movimiento de proyectiles, pues hay que, como vemos en este ejercicio, se selecciona un sistema de coordenadas, ¿sí? Importante el sistema de referencia, el sistema de coordenadas para poder estar claros de las distancias en Y, las distancias en X, si son positivas, si son negativas, las velocidades, si son positivas o si son negativas, ¿de acuerdo? Es importante. Entonces, es importante también descomponer el vector inicial. Si es que nos dan un vector inicial, pues recuerden que ese vector inicial pues se descompone tanto en X como en Y. Y esos son los que nos van a servir para hacer este tipo de ejercicios. Y también pues tenemos que tener en cuenta que el movimiento horizontal y el movimiento vertical de un tiro parabólico son movimientos independientes. El movimiento en X es rectilíneo uniforme y el movimiento en Y es rectilíneo uniformemente variado. Se utilizan las mismas fórmulas tanto de caída libre como de movimiento horizontal, rectilíneo uniforme. Una vez hecho esto, pues ya se siguen las técnicas para resolver problemas con velocidad constante para lo que es la distancia en X y el lanzamiento de un proyectil de manera vertical para los movimientos en Y. Y también ya seguimos las técnicas para resolver los problemas de aceleración constante, que en este caso es el movimiento en Y. Entonces recuerden que para lo que es X, ¿verdad? Es el movimiento rectilíneo uniforme. Nada más, la velocidad es constante, la velocidad es una constante, ¿sí? La velocidad es una constante. Y para el movimiento vertical, de subida y bajada, ¿verdad? Ya sería el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero aplicado a movimientos verticales. En este caso, la aceleración, el movimiento vertical, viene a ser la aceleración de la gravedad. Y ya sabemos que la gravedad es una constante que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado.
Listo, señores estudiantes, esta ha sido la clase de hoy. Mañana continuamos con la siguiente y cualquier duda, inquietud, me la pueden mandar por chat para poder afianzar el conocimiento, ¿no? Muchas gracias por su atención el día de hoy. Hasta mañana.